A Roxana Valdetti. Ese es el dictamen que el Tribunal Supremo Electoral emitió. 4 días después, la vicepresidenta y el partido fueron amparados por una sala de apelaciones, algo que algunos especialistas consideran será la escena que se repetirá constantemente en la contienda electoral. Si hay algo en esas instancias del Tribunal Supremo Electoral que no gusta a partidos como Líder o Patriota, van a ir a sus salas de apelaciones a impugnar. Y si el Pleno de Magistrados o la mayoría de magistrados del TSE toma decisiones que tampoco les convenga, van a ir a apelar a la Corte Suprema, esperando que ambas cortes les respondan a la medida de sus intereses. Cualquier acción que se entable contra cualquier autoridad en Guatemala debe ser por la vía de la legalidad. Se llegó a un acuerdo de elegir una corte que era obligación del Congreso de la República. Ellos no escogieron a los candidatos. Finalmente, el amparo fue revocado por la Corte de Constitucionalidad, restituyendo la medida emitida por el Tribunal Supremo Electoral. Para el 2015, la asignatura pendiente del Tribunal Supremo será la fiscalización de los fondos privados que los partidos políticos utilizan para financiar las campañas. Este Tribunal Supremo Electoral creo que ha intentado dar un paso más allá de lo que había intentado el otro Tribunal Supremo Electoral, el anterior. No habíamos visto que intentaran sancionar a alguien por campaña anticipada, que sancionaran a la vicepresidenta, por ejemplo, por ser secretaria general. Y en el seguimiento a las precariedades que evidenciaba un reportaje de la cadena televisiva BBC de Londres en relación al Hospital de Salud Mental Carlos Federico Mora para el Procurador de los Derechos Humanos, estas denuncias no son nuevas, ya que él justamente las daba a conocer en el año 2012, como lo muestran los documentos que evidenciaban esto. Ante nuestras cámaras mostró, afirmando que hasta la fecha el Ministerio de Salud no hizo nada al respecto. Ahora espera que las medidas que se tomen no sean solo temporales o para mitigar la situación, sino que se trate de una verdadera reestructuración y remodelación, además de brindar asistencia integral a cada uno de los pacientes porque no dejan de ser seres humanos. Escuchemos las declaraciones del procurador. No es un tema nuevo, ya se había dado a conocer, pero desafortunadamente no ha habido respuesta. Emitimos una resolución de condena en el año 2012, fue de las primeras resoluciones que emitimos, condenando al ministro de Salud por lo que ahí estaba sucediendo, de este gobierno, el doctor Villavicencio, y además exigiéndole que cumpliera con esos requerimientos y con las medidas que habían sido ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra resolución condena precisamente porque se está violentando el derecho a la salud, a la dignidad y a la integridad de los seres humanos. Y luego, si le seguimos dando seguimiento, se conformó una mesa por el actual gobierno en el que le iban a dar cumplimiento aparentemente de estas medidas, pero lo único en lo que apenas se ha avanzado es con una malla que va a dividir. Hoy, por ejemplo, están en lugares separados, los que están privados de libertad con los que no lo están, pero tienen comunicación, se pueden comunicar entre sí. Y el único cuidado que tienen es pocas personas que tratan de hacer hasta lo imposible por atenderlas bien, en algunos casos, en otros incluso hay denuncias de que algunos de ellos son quienes abusan de algunos de los pacientes. Bueno, ¿y conoce usted a los hombres, mujeres más peligrosas de Guatemala? Quizá no, y tampoco sabe quién, la misma policía. Y es que a pesar de que estas personas se han convertido en los hombres y las mujeres más buscados por la justicia guatemalteca, sus rostros son desconocidos, como decimos, incluso por los mismos policías. No existe un listado con fotografía de los más peligrosos y eso que las fuerzas de seguridad reportan en la actualidad al menos 39,000 órdenes de captura. La Policía Nacional Civil reporta 39,000 órdenes giradas. De esas no especificaron cuántas se han hecho efectivas. Las entidades de justicia desconocen quiénes son los delincuentes más peligrosos y más buscados. El Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el organismo judicial no cuentan con un listado que identifique el rostro de los delincuentes que representan mayor peligro para la población guatemalteca, algo que para los analistas es vital para lograr su captura. Por su parte, la Fiscalía encargada de la investigación del caso Sierra indicó que el supuesto líder de la banda continúa prófugo, Nelvin Aguilar Monterroso, alias El Sierra, señalado por al menos 100 asesinatos. Por este caso sigue sin ser capturados el Fego Carías Morales, Héctor Reginaldo Morente,
Martín Marroquín, José Heraldo Retana, exagente de la policía, y Samuel Hernández Ayala. Otro de los casos de impacto que tiene 7 capturas pendientes es la investigación de la masacre de 9 policías en Salcajá, Saltenango, en el que la Fiscalía solo dio a conocer a Mauro López de León, señalado por ser uno de los que coordinó el operativo de la matanza, por el que se ofrece una recompensa de 50.000 quetzales. Datos que en las páginas oficiales no se encuentran. Es difícil determinar un ranking de quién es más peligroso que quién, ¿verdad? Sobre todo en un sistema en donde ni siquiera los privados de libertad han sido clasificados por el tipo de delito, por la gravedad de su comisión, es muy complejo. Lo que sí es cierto es que denota un necesario fortalecimiento en la colaboración entre las entidades del Estado con coordinación. Visitamos Gobernación, pero no nos atendieron ni dieron respuesta. Verificamos en las comisarías de la policía para ver si los agentes contaban con un listado de los rostros y así reconocerlos, lo que no encontramos. En otras noticias, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO, conjuntamente con la Municipalidad de Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria, realizan monitoreos e inspecciones en los parqueos en el centro histórico para justamente corroborar que las tarifas entre los resultados obtenidos se reportan que la mayoría de los parqueos no cumplen con varios requisitos y van a ser sancionados y uno cerrado por no emitir facturas como corresponde. Estos monitoreos relámpagos se realizaron en los establecimientos que funcionan como parqueos ubicados alrededor del centro histórico y se verificó que emitan factura y que sea visible el costo por hora del servicio de parqueo, el cual no debe de exceder de 5 quetzales la fracción y 10 la hora. A raíz de la invitación que nos hace la Municipalidad de Guatemala en conjunto con la Superintendencia de Administración Tributaria, estamos verificando los 30 establecimientos denominados parqueos públicos y privados que funcionan alrededor del Parque Central donde está instalado el Festival Navideño, con el propósito de determinar que tengan sus precios a la vista, que cuenten con el libro de quejas y que estén emitiendo las facturas correspondientes, ¿verdad? Normalmente hemos encontrado un promedio de 5 quetzales la fracción y 10 quetzales la hora, ¿verdad? El jefe de verificación de la DIACO informó que si encuentran un ilícito en estos establecimientos, se procederá a emitir sanciones que van desde 33.000 hasta 180.000 quetzales. Agregó que está a disposición de la población el número telefónico 1544 para emitir sus denuncias o a través de mensaje de texto anteponiendo la palabra queja junto a su denuncia. Y ahora vamos a los departamentos con Lorraine Quinto, por favor, con las noticias. Vale la pena dar vuelta de página y conocer un poco más de la información departamental, y es por eso que nos trasladamos a la portada de El Quetzalteco. Herido en asalto cerca de la PNC, víctima iba a pagar servicio de electricidad. Julio López Pérez es despojado de 4.200 quetzales en la zona 1 de Shela. En otra información, mueren 6 personas en Estados Unidos. Un jet privado se estrella cerca de Washington e inicia la 20ª edición de la maratón de la cigüeña. Esa y muchísima más información la puede encontrar en este periódico El Quetzalteco. En Totonicapán, tras una serie de inconvenientes y enfrentamientos y divisiones entre las autoridades de los 48 cantones, surge una nueva organización de autoridades indígenas. Se trata de la Coordinación de Autoridades Comunales integrada por representantes de la cabecera departamental y otros municipios. El objetivo de esta organización paralela a los 48 cantones es también velar por el desarrollo comunitario. El conflicto se originó luego de que 5 comunidades fuera del casco urbano quedara fuera de la representatividad. De allí surgió la nueva organización indígena, que es amparada por autoridades comunales de 4 zonas y el paraje comunal de Tierra Blanca. Según Germán Gutiérrez y Gloria Hernández, representantes de esta nueva autoridad indígena, afirman que velarán porque se respeten los derechos de los pueblos originarios. Escuchemos. Nosotros estamos dando origen a lo que hemos llamado a la Coordinadora de Autoridades Comunitarias de Totonicapán, porque creemos que ya no solo debemos estar en el municipio y en todas las comunidades, sino que debemos trascender a nivel del departamento. Pero nuestro criterio es buscar el bien común. Estamos aquí porque la historia lo demanda.
Actualmente ha habido un rompimiento de nuestras autoridades dentro de la estructura de 48 cantones. Entonces creo que como vecinos tenemos la responsabilidad de rescatar y pedimos de verdad que pueda haber un discernimiento de las demás comunidades. Creo que lo importante dentro de este espacio es seguir las consignas que nuestros abuelos nos han dejado, pedir el consejo y hacer la voluntad de la comunidad, en este caso del pueblo de Totonicapán. Más adelante tendremos más información departamental de Quiché. Y vamos ahora inmediatamente con la información en tiempo real. María René Varillas y estas noticias. El País en su sección internacional nos habla de un reporte que va a revelar la CIA esta mañana. Bueno, las claves del informe sobre los brutales interrogatorios de la CIA. Estados Unidos va a publicar un informe sobre el tratamiento a sospechosos de Al Qaeda tras el 11 de septiembre. Prácticamente dicen nada más llegar Barack Obama a la presidencia, el Comité de Inteligencia del Senado comenzó a documentar la historia del programa ideado por la administración de George W. Bush tras los ataques terroristas del 11 de septiembre y también puesto en práctica por la CIA. Es conocido como rendición, detención e interrogatorio. Mandato presidencial y medio después, ese comité hará público este martes sus conclusiones sobre la utilización de las conocidas técnicas de interrogatorio reforzadas. Más de 10 años después de que el último operativo de Al Qaeda fuera sometido al waterboarding, como así se le conocía, que es asfixia simulada con agua, estas son algunas preguntas y sus respuestas sobre cómo, por quién, para qué y qué beneficios, si alguno, tuvo el controvertido programa. El objetivo del informe, el informe del Comité de Inteligencia del Senado, es el más amplio que jamás se haya realizado sobre el programa secreto de detención e interrogación de la CIA, que se puso en marcha tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, en el que murieron, recordemos, más de 3.000 personas. ¿Qué va a revelar? Bueno, es lo que muchos se preguntan. Dice que se centra en los casos de los prisioneros detenidos durante el periodo posterior al 11 de septiembre, trasladados en algunos casos a cárceles secretas o a terceros países y sometidos a los llamados métodos de interrogación forzada. Según las filtraciones publicadas en los últimos meses, además concluye que las técnicas utilizadas por la agencia contra personas detenidas por una presunta vinculación con el grupo terrorista Al Qaeda eran mucho más severas de lo que se creía inicialmente. Así es que este reporte sale hoy a luz y seguramente vamos a ver algún tipo de reacción por parte de funcionarios estadounidenses y también organizaciones de derechos humanos. Vamos a seguir conociendo qué más ocurre en el mundo. Pasamos con Alejandro. Bravia 4K con Motion Flow. En Perú, varios manifestantes instaron a los países que participan